Personajes insostenibles es mi último proyecto artístico individual presentado hasta el 31 de mayo en el Museo de la Universidad de Murcia. Se trata de una colección de 25 collages realizados con todo tipo de material reciclado, en el que como objetivo principal se plantea al espectador una propuesta en la que se da una vuelta de tuerca a la idea de sostenibilidad. Últimamente es un concepto muy de moda, pero en el que realmente existe también mucho de merchandising y mucho de trampa para vendernos productos nuevos, en los que luego realmente tampoco existe una voluntad final de realmente cumplir con el objetivo final de algo que deberíamos de considerar verdaderamente sostenible y válido para nosotros y para el planeta. También querría insistir en las posibilidades que nos da el collage como un procedimiento, una técnica capaz de reciclar precisamente todo ese exceso, toda esa abundancia de materiales que somos capaces de desechar. Con lo cual, pues mi obra presente en esta exposición sería sostenible en cuanto a la forma, por la técnica empleada, pero también por alusión al contenido que se pretende transmitir al espectador. Es una llamada de atención y también, por supuesto, una manera de enfocar el arte como una fórmula de sensibilización hacia la sociedad y hacia la necesidad de hacer un mundo pues mucho más sostenible y, por supuesto, unos hábitos de consumo mucho más racionales para que no acabemos por terminar de degradar definitivamente el planeta. En el conjunto de los 25 collages que componen la serie Personajes insostenibles nos encontraremos desde alusiones claras y nítidas a la idea de sostenibilidad y a planteamientos medioambientales, y en otros alusiones muy directas también a la pobreza, ¿no? Difícilmente será posible alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible si no tenemos unas miras a larga distancia donde realmente seamos capaces de distribuir la riqueza y de alcanzar un mundo mucho más justo y equitativo. En ese sentido, aquí tenemos algunas de esas piezas dedicadas pues, a aquellos personajes más deprimidos o con más dificultades, como por ejemplo es este caso. Se titula El sin papeles, hace alusión a la utilización de la inmigración ilegal como arma arrojadiza entre gobiernos, entre estados. Y bueno, pues esta pieza, por ejemplo, surgió pues a la par que estalló la crisis con Marruecos, en el famoso salto a la valla, y bueno, pues es una clara alusión a cómo determinadas mafias, pero también determinados contextos, pues se aprovechan de la precariedad de las personas, ¿no? Como abusan de su difícil situación. Por otra parte, la pieza La criada hace también alusión pues, a la economía sumergida, a esas empleadas del hogar que realizan pues, el trabajo que otros no quieren hacer, que son invisibles a la sociedad, pero son fundamentales para el día a día, ¿no? de funcionamiento. Y bueno, pues también coincide con que son precisamente pues, las empleadas peor valoradas, peor pagadas, y bueno, pues en ese guiño, como estaba comentando, a todos esos personajes que no viven en la abundancia. No viven en la abundancia, pero que sería necesario mejorar sus condiciones de vida si realmente queremos a medio y largo plazo conseguir, como he comentado, una sociedad más equitativa, más justa, y en consecuencia también que los objetivos de desarrollo sostenible puedan llegar a un mayor número de población. Esta pieza se titula Noé y su arca, y precisamente es una de las piezas más reivindicativas en cuanto a la crisis medioambiental. Bueno, de todos es conocido la leyenda de Noé, ¿no? La leyenda bíblica, en la que se alude precisamente al castigo divino de un diluvio universal y a la necesidad de preservar las especies. Y bueno, pues en nuestro tiempo actual, pues precisamente lo que nos encontramos es el castigo de la antítesis, ¿no? De la sequía extrema que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático y de la reducción de las precipitaciones, sobre todo en países como el nuestro. Una alusión clarísima pues, a esa tierra craquelada, seca, y a esa amenaza que se cierne pues, sobre los animales, pero indirectamente también, como es normal, a la especie humana como parte de esa biodiversidad.
precisamente estas tres piezas que están más próximas. Se titulan Los ecológicos, el sostenible y el reciclado. En los ecológicos es una clara alusión a esa necesidad de cambio de mentalidad. Si realmente queremos alcanzar un planeta mucho más saludable, mucho más habitable, debemos de comenzar por cambiar nuestros hábitos, por cambiar nuestra manera de relacionarnos con el planeta y también nuestros hábitos de consumo. Y eso no solo se consigue con campañas publicitarias o con cambios de modelo de consumo, sino sobre todo con cambio de mentalidad. Ha de surgir una nueva conciencia que nos invite a que seamos mucho más sostenibles. Por otro lado, esta pieza, el titulado sostenible, es esa clara alusión al abuso del término sostenible, porque hoy en día se nos vende infinidad de productos con la etiqueta sostenible, pero que luego cuando analizamos fríamente la energía, el gasto energético y todas las materias primas que requiere su producción, pues nos damos cuenta que realmente obedecen más a una estrategia de merchandising que a productos realmente pensados con una proyección a media y larga distancia, contemplando la solución del verdadero problema de crisis medioambiental que tenemos. Y bueno, esta tercera pieza, que alude directamente al reciclado, también pretende poner el foco en ese concepto, ¿no? Hoy en día lo de reciclar se nos vende como algo novedoso, pero reciclar siempre ha existido en aquellas sociedades como ha sido por ejemplo la nuestra en la posguerra, donde ha habido periodos de carestía y penuria. Evidentemente, cuando no se pueden adquirir bienes, pues uno intenta alargar la vida útil de los que ya tiene. En lugar de usar y tirar, pues lo que suele hacer es reparar, reutilizar ya lo existente. Quizás esa afinidad o esa cercanía todavía en el tiempo de nuestros abuelos que tuvieron que vivir esa posguerra tan dura haga más complejo que en países como el nuestro el concepto de reciclado se puede interpretar como una necesidad vital para reducir un poco la presión sobre nuestro planeta, en lugar de entenderse como en nuestras mentes heredadas de los abuelos como periodos de penuria y de pobreza. Volviendo un poco a retomar la idea de la otra tanda de obras, las que tienen una relación directa con nuestra capacidad de consumo, nuestro planteamiento de consumos responsables, pues me gustó plantear una pieza como esta, ¿no?, titulada El paracaidista, y que está muy asociada a la cultura festiva de los regalos de Papá Noel, pero también tiene que ver mucho con esa idea de invasión cultural, ¿no?, porque realmente España era de Reyes Magos, pero aparte de esa idea de colonialismo cultural, lo que estoy reivindicando es esa idea de consumo irresponsable, ¿no? Cuando llegan las Navidades, pues todos se vuelven locos comprando cosas que muchas veces son inútiles, que la gente no llega luego ni a utilizar. Tampoco somos responsables como consumidores en cuanto al empaquetado o el envasado de los perfumes, de los regalos, y que, analizado fríamente, suponen un gasto energético sobredimensionado, un gasto económico sobredimensionado y, sobre todo, una contaminación también sobredimensionada cuando acaba esa festividad, pues que se puede percibir, ¿no?, cuando pasas por las calles y ves todas las cajas, todos los embalajes y todos los restos de esa bacanal de consumo. Y bueno, pues aquí la equilibrista, precisamente aludiendo también a ese difícil equilibrio entre un consumismo razonable, racional, donde adquirimos realmente lo que necesitamos, y cómo en esta sociedad del consumo nos empujan a consumir cosas que realmente no necesitamos y que son muy cortoplacistas en cuanto a grado de satisfacción, pero que sí que por acumulación acaban deteriorando también, por supuesto, el planeta y contaminando por exceso, ¿no? Este políptico, formado por 6 piezas, se titula Consumidores compulsivos.
incluso de que pues cuando se hacen encuestas de dónde prefiere la gente pasar el fin de semana, pues algunos se atreven a decir que donde son más felices es en una gran superficie, en un gran centro comercial. Algo que, bueno, pues da mucho de qué pensar de la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque evidentemente hay bastantes cosas que pueden llenarnos mucho más y ser bastante más satisfactorias para el ser humano. En esta a la izquierda, la última cima, es un guiño metafórico a toda esa basuraleza que generamos pues, cuando vamos a entornos naturales, ¿no? Es una metáfora, por ejemplo, de esas escapadas, esas excursiones organizadas al Everest, a la cima más alta del mundo, y que paradójicamente se ha convertido pues, en un destino turístico donde la gente va fundamentalmente a hacerse el selfie, donde ha demostrado la proeza alcanzada, haber llegado a ese punto más alto, pero no se pone el foco en todo el daño medioambiental que supone esa vorágine de un sistema de turismo pues, muy forzado, donde pues, se daña flora, fauna y también, lógicamente, se deja un reguero de restos que deterioran ese espacio, ¿no? Eso es una metáfora de esa basuraleza que también está afectando prácticamente a cualquier espacio, tanto urbano como de entorno natural. Esta obra lleva por título La frontera, también podría ser La última frontera, y alude metafóricamente también a esa franja de terreno que asociamos pues, también a espacios asociados a catástrofes, ¿no? Como podría ser el caso de Chernóbil, por ejemplo, lugares donde no se puede edificar bien por un desastre medioambiental como fue en Chernóbil, o como puede ser en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, países que todavía siguen de facto en guerra, aunque sea con un alto el fuego, y donde es imposible pues, ni construir, ni edificar, ni transitar esa franja de terreno que separa un territorio de otro territorio, pero que paradójicamente, y a pesar del desastre, sobre todo humano, para las familias que puedan estar viviendo a una y a otra parte de la frontera, ha sido un respiro también para flora y fauna. Flora y fauna, como he comentado, pues florecen, ¿no? O sea, como del desastre humano es posible que la naturaleza sea capaz de regenerar y de reconstruirse. Este díptico se titula Los insectos y evidentemente es una clara metáfora al impacto de las acciones humanas en el planeta. Realmente el ser humano se está comportando con una falta de respeto abismal hacia el planeta que habitamos. Y eso se traduce en que literalmente nos hemos convertido en una plaga para el planeta. Consideramos que el planeta nos pertenece, que la naturaleza es nuestra, pero no somos conscientes de que nosotros formamos parte de ella y de que el resto de seres también tienen el mismo derecho que nosotros a permanecer en él. Con lo cual, pues bueno, haciendo un poco hincapié en esa idea de literalmente unos personajes insostenibles porque somos una plaga para el ecosistema que habitamos. En esta composición encontramos piezas, algunas que aluden muy claramente a esa idea de consumo irresponsable, como puede ser esta pieza, titulada irónicamente Consumo responsable, y donde el ser humano entre sí mismo se va devorando, ¿no? Se convierte en alimento per se. Claro, eso demuestra también esta sociedad de consumo en la que vivimos, también esa irracionalidad de considerar que el dinero todo lo puede, y plantear pues también esa paradoja donde pues debería de estar por delante los valores humanos y los derechos humanos al enriquecimiento rápido a costa de precisamente explotar y avasallar a otros, a terceros. Esta pieza se titula Los parásitos y bueno, pues es un poco divertida, también es un guiño a la famosa película coreana, donde bueno, pues en este caso son casi como esos dedicados a esa generación nini, ¿no? Ni trabajan ni estudian y que viven un poco al amparo, al cobijo de los padres. Es un poco ese guiño irónico, ¿no? Y bueno, pues aquí se ve un textil asociado un poco a esa persona de más edad de la que surgen estos parásitos. Hay ya, insisto, mucha componente también de crítica social, por lo mismo, porque es inviable
avanzar en la lucha por el medio ambiente si no equilibramos la balanza de las desigualdades sociales. Esta pieza, también igual que la de consumo responsable, es una crítica muy directa a nuestro sistema capitalismo salvaje, ¿no? Esa idea de enriquecimiento a toda costa. Claro, estamos hablando del capitalismo como el sistema en el que más a gusto estamos, precisamente porque es verdad que otros sistemas como el comunismo no han dado resultado, pero eso no quita en que todos seamos conscientes de que ya no da más de sí un capitalismo salvaje tal como lo tenemos en mente hasta la fecha, ¿no? Es inviable seguir explotando las riquezas del planeta, seguir esquilmando los recursos naturales, porque la superficie del planeta da lo que da, la contaminación que genera toda esa producción ya está haciendo inviable pues, una vida saludable sobre el mismo, con lo cual pues, todo se convierte en un ciclo bastante distópico y sin sentido, ¿no? Por eso se titula Alta Resistencia, ¿no? Porque tiene un cronómetro diciendo hasta dónde seremos capaces de mantenernos todavía con las dinámicas actuales. Y bueno, pues aquí otras piezas que se puede ver que siguen reutilizando, reciclando todo tipo de materiales. Como anécdota, pues bueno, yo aquí utilizo todo collage, es analógico. Aquí ninguna de las imágenes que aparece ha sido impresa o capturada de digital y luego ampliada, modificada a través del ordenador para poderla imprimir a mi antojo, no. A mí me gusta reutilizar material persistente, por dos motivos. Por un lado, porque creo que es mucho más coherente con esta idea que quiero transmitir de sostenibilidad. Existe tanto ruido, existe tanta abundancia, que me parece un crimen tener que seguir talando árboles para generar más papel, por lo menos en mi actividad artística, cuando puedo reutilizar material ya preexistente. Y segunda, porque el hecho de utilizar ya un material con una dimensión, con un color tal cual está, también me obliga a mí a hacer un ejercicio compositivo donde el azar interviene de un modo mucho más directo que si estuviera yo siendo el que elige una imagen determinada buscándola ex professo a través de Google o de algún programa de inteligencia artificial. También es una crítica precisamente a esa deshumanización. Aparentemente son obras utilizando material no manufacturado, pero la composición sigue siendo muy analógica y el planteamiento y el criterio sigue siendo muy humano, a diferencia de los nuevos retos que plantean, por ejemplo, la construcción de imágenes con inteligencia artificial. Esta obra se titula Sí es no, es un guiño claramente pues, a esa ley fallida del sí es sí, porque realmente pues, ha generado mucha polémica, ¿no?, a nivel nacional. Pero por otro lado también es un guiño a cómo la historia del arte se tergiversa, igual que la historia en general, según los vencedores y los vencidos, y también se pretenden a veces ganar batallas a toro pasado, ¿no?, décadas a posteriori. Este fenómeno lo estamos viviendo pues, con el aniversario, 50 aniversario de la muerte de Picasso, ¿no?, donde también están surgiendo gran polémica, porque por un lado los grandes museos que tienen obra de Picasso se han lanzado a esa vorágine de celebrar la figura pues, del artista en principio más emblemático de todo el siglo XX, pero por otro lado estamos viviendo esa persecución por ese pasado machista, hipotéticamente machista, con una lectura que se está haciendo de una figura del arte a 50 años a posteriori. Con lo cual pues es una paradoja, pero también es muy real de lo que ha acontecido a lo largo de la historia del arte. Esto pasó con grandes figuras como Botticelli, ¿no?, donde en un principio en vida fue muy laureado y muy bien considerado, luego durante siglos acabó siendo una obra que se almacenaba en los rincones y pues a finales del siglo XIX, prerrafaelistas consideraron que era una figura que valía la pena volver a refrescar. O sea que en la historia del arte siempre hemos vivido también esas idas y venidas en cuanto a cambio de criterio.
Como se puede apreciar, pues también las piezas hacen guiños a cómo está evolucionando la sociedad, ¿no? Aquí aparece una pareja homosexual compartiendo un mismo nido, en este caso este nido es un vaquero también reciclado, y bueno, pues es una escena, entre comillas, de dormitorio, ¿no? Se titula la otra pareja.